Pensemos un momento en el siglo XX mexicano, una época forjada por figuras polifacéticas, por hombres cuya biografía es, en sí misma, la historia de la nación. Y créanme, pocos encarnan esta verdad, como el doctor Gustavo Vaz Prada, un hombre que fue revolucionario, cirujano, rector, estadista y, por encima de todo, el verdadero arquitecto del sistema de salud moderno de México. Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hoy vamos a adentrarnos en la vida de un personaje fascinante. Imaginen esto, un hombre que fue general a los 20 años, y que luego se convirtió en un cirujano pionero. Pero no solo eso, también fue un rector que revolucionó la enseñanza y un estadista que construyó, literalmente, las bases de nuestra salud pública. Este es el viaje de Gustavo Vaz. Bien, para entender a Gustavo Vaz, primero hay que entender el México en el que nació. Estamos hablando del 31 de enero de 1894, en Tlanepantla, Estado de México. El país en ese momento era un auténtico hervidero, una nación al borde de una transformación social y política que iba a marcar para siempre no solo su destino, sino el de toda una generación. Y claro, en medio de toda esa efervescencia, el joven Vaz, que apenas era un estudiante de medicina, pues no se quedó de brazos cruzados. La Revolución Mexicana lo llamó, casi lo arrastró a sus filas, uniéndose a las fuerzas zapatistas para atender a los heridos. Y fue ahí donde se definió su doble vocación de servicio. Y aquí es donde la historia se pone de verdad increíble. Fíjense en la precocidad de su carrera. Antes de terminar sus estudios de medicina, se une a la guerrilla zapatista del general Pacheco y, con apenas 20 años, una junta de jefes revolucionarios lo nombra gobernador del Estado de México. Pensemos en esto. Fue general y gobernador antes de ser formalmente cirujano. Tras el triunfo del carrancismo, Vaz toma una decisión que será fundamental. Renuncia a su grado militar y regresa a las aulas. Como bien lo escribió uno de sus biógrafos, la revolución había perdido un general, pero el país había ganado un gran cirujano. Y así fue. El 1 de mayo de 1920, por fin obtiene su título. A partir de ese momento, su dedicación a la cirugía fue absoluta. Su búsqueda incansable de la excelencia lo llevó a los centros médicos más avanzados del mundo: Rochester, Harvard, Boston, París. Allí perfeccionó las técnicas que muy pronto traería de vuelta a México para cambiarlo todo. Y su impacto fue inmediato y de verdad asombroso. Aún como estudiante, en 1919, y bajo la tutela del maestro Fernando Carranza, realiza lo que se considera el primer trasplante de órganos en la historia de México. Trasplantó un riñón en un canino, un hito experimental que demostraba una visión literalmente décadas, adelantada a su tiempo. Ya como médico titulado, su audacia quirúrgica parecía no tener límites. En 1922, en el Hospital Juárez, se avienta a realizar el primer injerto de aorta por un aneurisma, un procedimiento de una complejidad técnica bárbara, casi impensable para la época. Y la lista sigue. Fue el primero en realizar una disección de cabeza y un pionero absoluto en el desarrollo de las suturas vasculares en nuestro país. Cada uno de estos hitos no era un logro aislado. Estaba, paso a paso, expandiendo las fronteras de lo que era posible en la cirugía mexicana. Como es de esperarse, una reputación así le ganó la confianza de la más alta esfera del poder. Ya no era solo un médico brillante, era el cirujano al que se le confiaba la vida de la nación, atendiendo a figuras clave de nuestra historia como Álvaro Obregón y Lázaro Cárdenas en momentos críticos, no solo para su salud, sino para el país entero. Pero el genio de Vaz iba mucho más allá del quirófano. Él entendió que para transformar la medicina de raíz, la verdadera revolución tenía que empezar en las aulas, formando a las siguientes generaciones de médicos. Y se puso manos a la obra. En 1935, asumió simultáneamente la dirección de la Escuela Nacional de Medicina y de la Escuela Médico Militar. Desde esa doble trinchera, actualizó los planes de estudio, elevó el nivel del profesorado y su trabajo fue tan notable que para 1938 fue elegido rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue precisamente como rector donde instituyó uno de sus legados más perdurables, el servicio social. La idea surgió de su experiencia en la Revolución, de constatar la miseria y el abandono de las comunidades rurales. Así que lo estableció como requisito indispensable para la titulación, llevando atención médica por primera vez a los rincones más olvidados del país. Pero su visión trascendió la academia. En 1940, el presidente Manuel Ávila Camacho lo nombró secretario de Asistencia Pública. Bajo su liderazgo, esta dependencia se fusionaría con el Departamento de Salubridad para crear la que hoy conocemos como la Secretaría de Salubridad y Asistencia, con Vaz, por supuesto, como su primer titular. Desde ahí,
trazó su plan maestro para la salud nacional, una hoja de ruta en 4 pasos. Primero, unificar todos los servicios de salud bajo un mando único. Segundo, construir una red hospitalaria moderna en todo el país. Tercero, fundar institutos de alta especialidad que fueran punta de lanza. Y cuarto, y este era el eje de todo, desarrollar el capital humano para sostener ese nuevo sistema. Para lograr esto último, envió a más de 380 médicos a especializarse en el extranjero. Estos becarios, a su regreso, se convirtieron en la nueva élite médica que impulsó a la medicina mexicana a niveles de competencia internacional y sentaron las bases para que pudiéramos formar a nuestros propios especialistas aquí, en casa. Y aquí vemos los resultados. Fundó instituciones que hoy son pilares de la salud en México y referentes en toda América Latina. Y no fue una lección al azar, atacó los grandes problemas de salud pública de frente, las enfermedades cardiovasculares, la desnutrición endémica y la mortalidad infantil. Creó el Instituto Nacional de Cardiología, el Hospital Infantil y el Instituto Nacional de la Nutrición, centros de investigación, docencia y atención de absoluta vanguardia. Uno pensaría que con todo esto ya era suficiente. Pero no, su vocación de servicio público parecía no tener fin. En la última etapa de su vida, regresó a la arena política para servir, una vez más, a la tierra que lo vio nacer. En 1957 fue electo gobernador constitucional del Estado de México, cerrando un círculo que había comenzado como joven revolucionario. Pero esta vez llegó por la vía democrática, consolidando obras de infraestructura y desarrollo. Y por si fuera poco, a los 82 años aún serviría al país como senador de la República. Es importante decir que la reconstrucción de esta vida monumental se basa en una investigación histórica muy rigurosa, sustentada en estas obras biográficas clave que documentan cada faceta de su trayectoria, desde el guerrillero zapatista hasta el gran estadista. Lo que nos lleva a una reflexión final. La vida del Dr. Vaz casi nos obliga a preguntarnos, ¿puede un solo individuo, con visión, con una disciplina de hierro y un profundo compromiso social, transformar radicalmente la salud y el futuro de toda una nación? Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.